decir, no hay miedo en compartir, esta voz no se apaga, aquí tenemos palabra. En el aire la verdad, no hay nada que ocultar, opinión sin censura, derecho a la aventura, derecho a hablar, vamos a escuchar cada historia que nos quiera contar. Ya estamos a punto de comenzar nuestro podcast número 2 con un tema bastante peliagudo, por decirlo así, especialmente porque hablar de receptores judiciales tiende a ser problemático. Nadie se quiere quemar, nadie quiere hacer malos comentarios, pero no vamos a hablar de receptores en particular, sino de los receptores en general, para no tener ningún problema. Así que dejemos la intro correr y vamos con el podcast número 2 de Derecho a Hablar, ¿cierto? Patrocinado por el gentil auspicio de Panacea Solución de Conflictos, su estudio jurídico amigo, que la verdad es que aquí se atiende con mucho cariño a toda la gente, hay que decir. Recuerden dejar también sus comentarios en YouTube, cualquier duda jurídica o no jurídica. Nos vamos a tomar el tiempo de responderla, por supuesto, siempre que se pueda, por cierto. O pueden remitirla al correo electrónico en caso de que sea una consulta demasiado privada. Tengan por seguro que vamos a anonimizar todo lo que se pueda. Mándela al correo electrónico abogado@panacea-legal.com. Listo. Dejemos la intro y esperemos un poquito para tomarnos un pequeño aire y comenzar con este breve, pero no por eso menos controversial, podcast número 2. Tengo algo que decir, no hay miedo en compartir, esta voz no se apaga, aquí tenemos palabra. En el aire la verdad, no hay nada que ocultar, opinión sin censura, derecho a la aventura, derecho a hablar, vamos a escuchar cada historia que nos quiera contar, derecho a hablar, todos van a estar juntos en un mismo lugar. Ya, comenzamos entonces con el podcast número 2 de Derecho a Hablar y lo titulamos Receptores Judiciales en General, para no caer en ninguna suspicacia, ¿cierto? Bienvenido a la segunda entrega entonces de Derecho a Hablar, siempre auspiciado por la gentileza de Panacea S.p.A. Soluciones de Conflictos, estudio jurídico especialista en asuntos civiles y de familia. Y el tema de esta sesión, siguiendo un poco, retomando lo referente a receptores en el podcast anterior, sí que hoy vamos a entrar un poco en la polémica hablando sobre receptores judiciales, como lo hemos ya explicitado en varias ocasiones. Los receptores son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes fuera de las oficinas de los secretarios los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieron. Esto según el Código Orgánico de Tribunales, artículo 390, inciso primero. Las funciones de los receptores son varias. Están encargados de hacer saber a las partes los decretos y resoluciones. Como sabemos, para la validez de las resoluciones tienen que cumplir con dos requisitos básicamente, pero no vamos a entrar en tecnicismo, sino que vamos a ir enumerando someramente de qué se tratan estos encargos que los receptores realizan, ¿cierto? Encargados de hacer saber a las partes los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia fuera de las oficinas de los secretarios, tratándose en este caso de las notificaciones personales y por cédula.
las tan controversiales notificaciones por cédula, ¿cierto? Cuya reglamentación está entregada al Código de Procedimiento Civil. También están obligados a evacuar todas aquellas diligencias que los tribunales de justicia les cometieren. Deben recibir las informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en juicios civiles. Se entiende por información sumaria a la prueba de cualquier especie rendida sin notificación ni intervención de un contradictor y sin previo señalamiento de término probatorio. Deben actuar en los juicios civiles como ministros de fe, en la recepción de la prueba testimonial y en las diligencias de absolución de posiciones. Se trata de intervención como ministro de fe en dos de las más importantes medios probatorios que tiene el sistema civil, ¿cierto? Deben además cumplir con las funciones que otras leyes les asignan, como hacer la oferta en pago por consignación, expresar al ejecutado en el acto del requerimiento de pago el plazo que tiene para oponer excepciones, desempeñarse como actuarios en los juicios arbitrales, actuar como ministro de fe en la confección de inventarios solemnes, etc. La verdad que las tareas de los receptores judiciales, vamos a decirlo con todas sus letras, no están exentas de polémica por varias razones. En primer lugar, no son pocas las personas que señalan que nunca le han dejado la demanda en su domicilio. Yo diría que esta es la polémica más recurrente. Llega un cliente y te dice: disculpe, señor abogado, mire, llegaron a embargarme a mi casa y a mí nunca me llegó la demanda. Bueno, lamentablemente, a pesar de que en las causas hay georreferencia, ¿cierto? El receptor señala la posición en la que realizó la diligencia. Lo cierto es que el receptor haya estado en el lugar no prueba efectivamente que se haya efectuado la notificación. Esto es un dicho nuestro, ¿cierto? Porque el receptor judicial es un ministro de fe, por lo tanto, si él dice que fue y que la entregó, hay que creerle, salvo que haya prueba en contrario. Pero si la persona no ha sido notificada, no tiene cómo enterarse de que hay un juicio en su contra, ¿cierto? Juicio que avanza. Esto es parte de las paradojas jurídicas, ¿cierto? En la práctica, obviamente, estoy hablando en la práctica. Porque en el texto todo se ve esplendoroso, ¿cierto? Segundo tema de la polémica, después vamos a ver algunas noticias relacionadas de por qué lo que he dicho en el punto anterior no es tan al voleo, ¿cierto? No es una acusación cualquiera, sino que tiene fundamento, ¿cierto? En los hechos. Punto número 2, crítica en contra de los receptores judiciales. Hay varias, pero las vamos a resumir básicamente en estas dos, que son como los principales. Los aranceles. Los receptores judiciales no solo no tienen mucha competencia entre ellos en cuanto a aranceles, todos los receptores de las distintas plazas cobran más o menos lo mismo. Especialmente nos vamos a referir a lo que es la cobranza civil y previsional y a los lanzamientos, ¿cierto? La tan famosa, y por eso nos remitimos al podcast anterior, en que los lanzamientos, una diligencia de lanzamiento puede costar, dependiendo de la jurisdicción, entre 350.000 pesos, 500.000 pesos, hasta 700.000 pesos. Eso, la verdad, que es un obstáculo, ¿cierto?, para poder recuperar tu casa en caso de que necesites hacer el lanzamiento de una persona que ocupó tu propiedad, un arrendatario moroso que siguió ocupando la propiedad, un caso de precario, un caso de usurpación. Bueno, la de usurpación no es tan así, pero remitiéndonos a lo civil. El punto es, estos valores son realmente prohibitivos, la verdad hay que decirlo. También los aranceles en causas de cobranza civil, por Dios, qué manera en que los receptores
embolsan dinero. Notificar una demanda ejecutiva por un receptor. Al menos aquí en esta plaza donde nosotros estamos emplazados en Valparaíso, Viña del Mar. Notificar a una persona y requerirla de pago entre 80.000 y 120.000 pesos por una sola diligencia. Imagínense ustedes lo que puede embolsarse un receptor que hace 20, 30 o 40 de estas demandas en un mes. A mí me parece que ya estamos fuera de toda lógica. No puede ser que una diligencia que toma, ¿cuánto? 10 minutos tenga ese valor. Eso ya es algo totalmente abusivo. Lo digo con todas sus letras. Sin referirnos a receptor ninguno, pero la verdad es que todos saben aquí, los abogados que estén tramitando, las mismas personas que después tienen que pagar las cosas, o que después van al estudio que lleva la cobranza y tienen que pagar las diligencias judiciales, ven que el precio es abusivo. Culpan al estudio jurídico diciendo, pero ¿cómo me pueden cobrar esto? O a los abogados diciéndole, pero tan cara sale la diligencia, señora, señor, eso es lo que cuesta. Y lamentablemente uno no tiene nada que hacer porque la competencia entre los receptores no es mucha. Entonces no podría decir, mira, aquí están coludidos los receptores en cobrar todos los mismos aranceles, pero la verdad es que todos tienen más o menos los mismos aranceles. Seguramente mirarán las diligencias de los otros colegas o se telefonearán de repente para decir, mira, estoy cobrando muy barato, qué sé yo. Pero la coincidencia es demasiado grande. Entonces vamos a tomarnos un pequeño descanso y vamos con las noticias relacionadas para que vean que lo que estoy diciendo no es tan no es para nada un simple ida o salida de encuadre de mi persona, sino que tiene asidero en la realidad. Las noticias relacionadas. Vamos al Mercurio de Valparaíso el día 30 de noviembre del 2018. Indagan a 2 receptores judiciales por eventuales notificaciones falsas. Para que vean que uno no dice las cosas porque sí, ¿eh? Dice así la noticia del Mercurio de Valparaíso. Para que la busquen, ustedes mismos pueden buscarlo. Valparaíso, 30 de noviembre del 2018. Una treintena de notificaciones son indagadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El elemento común: se repite el nombre de 2 receptores judiciales en ellas y todas están relacionadas con una causa por cobro de pesos que se tramita en el 29º Juzgado Civil de Santiago, caratulada como Silva con De la Puente y otros, donde se exige a los 10 herederos de una mujer fallecida en el 2014 el pago de una deuda de 78 millones de pesos. El 23 de noviembre pasado, estamos hablando del 2018, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los receptores judiciales. Una receptora denominada de apellido Albornoz y otro receptor de apellido Alfaro, todos quienes resultan responsables del delito del artículo 193, número 4 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad faltando a la verdad en la narración de los hechos sustanciales. En el juicio civil, cuyo expediente está acompañado en la investigación penal, se estamparon por los querellados las siguientes certificaciones, todas ellas falsas, ya que se ha podido establecer, como se explicará,
que el presupuesto fáctico de las búsquedas positivas y de las notificaciones nunca existieron. Consigna la presentación del organismo de defensa estatal que esta semana el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible. Las búsquedas se realizaron mayoritariamente en el domicilio. Se certifica que un adulto dijo al receptor que ahí vivía el demandado. Luego se lee en los documentos que el receptor se constituyó en ese domicilio y notificó de la demanda a alguno de los herederos buscados. Sin embargo, mediante antecedentes recabados por la PDI y consignados en la causa penal, se estableció que todos los demandados fueron aparentemente notificados por los receptores en domicilios que no corresponden, ya sean porque jamás han habitado en ellos o bien porque eran domicilios inexistentes. Ninguno de los demandados vive en esa dirección. En ese lugar hay una casa de 2 pisos destinada al arriendo de piezas para extranjeros y una mujer que vive ahí negó conocer a los demandados, exhibiendo fotografías. La anterior noticia tiene una estrecha relación, ¿cierto?, con lo que señalamos como la primera queja, ¿cierto? Pero también hay que señalar que la falta de competencia en el ámbito de receptores en cuanto a los aranceles tiene en parte causa, origen, en la falta de receptores judiciales. Ahora, hay que ser bien honesto también y decir que hay localidades en las que no se justificaría tener más receptores porque hay pocas demandas que notificar, pocas diligencias. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba tramitando causas en Molina, una localidad de Talca, en que había un receptor ad hoc y se demoró mucho tiempo en designar un receptor ahí porque efectivamente había pocas diligencias. No había el suficiente movimiento como para que se justificara la existencia de un receptor, sin perjuicio de que debía designarse uno, ¿cierto? Y otras localidades por el estilo, siempre hay falta de receptores. O bien no viven en la localidad, sino que van en forma esporádica a realizar las diligencias, pero tienen su oficina en otro lugar. Eso también, bueno, hay que ser honesto en ese caso, pero en las localidades, en las jurisdicciones más grandes, este no es el problema. El problema es que habiendo receptores, la competencia aún así es altísima. Entonces, vamos a otra noticia del Mercurio del 10 de junio del 2022 que tiene relación con esto, con la falta de receptores. El pasado 3 de junio del 2022, el Colegio de Abogados hizo llegar una carta al presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes, en dicha época, ¿cierto? Porque en la actualidad es don Ricardo Blanco Herrera, exponiendo los inconvenientes que desde hace un tiempo están enfrentando los litigantes en los tribunales de Santiago. Cada vez más complejo contar con receptores judiciales disponibles para ejecutar las actuaciones que por ley les corresponde efectuar, y en consecuencia su costo se ha elevado por la alta demanda. Ambas situaciones, según dice el gremio, se traducen en un impedimento a un debido acceso a la justicia, ya que la participación de estos profesionales en materia civil y también en cobranza laboral resulta imprescindible para avanzar en la debida y oportuna tramitación de las causas. Para sostener estas afirmaciones, el gremio hizo una encuesta a sus asociados que fue respondida por casi 800 abogados. Así se pudo constatar que más de un 90% de los encuestados afirma haber tenido dificultades para contratar receptores, situación que afecta de manera especial la recepción de pruebas. Esto significa que solo un tercio de los más de 140 funcionarios de Santiago, determinados por cupos fijos, desarrollan esa labor. Nos parece sorprendente, según dice el gremio,
que un alto número de receptores, en su calidad de auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios del orden judicial, simplemente se nieguen a efectuar injustificadamente una labor que legalmente les corresponde. Situación que solicitamos se ordene sea investigada, puntualizó la orden. Ya en abril, el colegio había remitido una comunicación al Poder Judicial, pero esta no había tenido respuesta. Ahora reitera sus inquietudes y por ello solicitarán audiencias con la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia. Atendido la pandemia, la poca fiscalización, la consejera del gremio en aquella época, no me consta si sigue siendo la misma persona, recuerda que por casi 2 años y debido a la pandemia la parte probatoria de los juicios estuvo suspendida. Luego todos los procedimientos se reactivaron al mismo tiempo y eso dejó un problema muy grave, porque hay muy pocos receptores y además muy pocos toman pruebas testimoniales y confesionales, entre otras. Además dice, muchos de ellos solo notifican porque es más rentable, lo que nos remite al punto número 2, el de los aranceles, ¿cierto? Obviamente que ese tipo están pagando una cantidad exorbitante solo por realizar notificaciones y el tiempo que te tomas realizar esta diligencia es menor. En una hora, ¿cuántas diligencias puedes hacer si tú armas bien tu ruta comparado con lo que te van a pagar por tomar una testimonio? Es ahí el meollo del asunto. Por ejemplo, también ellos se remitieron, el Colegio de Abogados, ¿cierto?, a la ley de arriendo, porque en dicha época, en ese momento, en el 2022, todavía está a punto de entrar en vigencia. Dicen ellos que la ley de arriendo va a ser letra muerta, que va a permitir a los arrendadores, según la publicidad de la norma, sacar al arrendatario en un plazo de 10 días, pero sabemos que con el estado actual de las cosas son los receptores que no prestan algunos servicios. Es decir, los receptores por lo general les cuesta muchísimo hacer lanzamientos, por la misma razón que señalé antes. Así que, bueno, demuestra un botón. Vamos a... Esto fue en el 2022, ojo. Otra noticia del Mercurio el 16 de enero del 2023. La Corte Suprema aborda las denuncias por escasez de receptores. Fíjese el tiempo que ha pasado, casi 7 meses después. Durante la reunión entre el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y el Pleno de la Corte Suprema realizada la semana pasada, es un asunto tratado. Como comentó el secretario de Estado en entrevistas con el Mercurio, fue que había cierta inquietud respecto de qué es lo que está pasando con los auxiliares de la Administración de Justicia, una inquietud sobre el tema de los receptores, un debate que está dando vueltas hace un rato. Los jueces pueden estar resolviendo cosas, pero si no tenemos los mecanismos destinados a lograr ejecución o cumplimiento, tenemos un problema. Vaya, costó mucho darse cuenta. En el marco de las denuncias y reclamos advertidos, entre otros, por el Colegio de Abogados, acerca del desempeño de los receptores judiciales que actúan como ministros de fe en los juicios y que realizan, entre otras labores, las notificaciones, por lo que su trabajo impacta en la tramitación de los procesos. A fines de diciembre, el máximo tribunal instruyó a las fiscalías judiciales de las Cortes de Apelación de Santiago, Valparaíso y Concepción de iniciar una investigación disciplinaria sobre la labor efectuada por estos funcionarios. Aquí es donde las cosas llegan, ¿cierto?, no llegan a ningún lugar, para ser bien sinceros, seamos honestos, sin la intención de proferir ninguna clase de epíteto al respecto. El punto es que normalmente esa clase de investigación allí no llega a ninguna parte. Algunos dicen, sí, mira, yo hago diligencias, no me las han pedido, siempre quedan en nada. Pero finalmente cabe mencionar que el 28 de noviembre del año 2023 se sometió a consulta ciudadana en la página del Ministerio de Justicia un nuevo arancel de los receptores judiciales, porque desde 1998, para que ustedes sepan, el arancel de los receptores está regulado. A mi juicio, bastaba con actualizarlo según la inflación. Pero
ningún receptor judicial cobra según este arancel, para ser bien sincero. Por lo que establecer un nuevo arancel también carece de lógica, porque lo más probable es que todos los receptores judiciales cobren por fuera de ese arancel. Y como uno está obligado a realizar las diligencias por intermedio de los receptores, que por algún mecanismo misterioso cobran todos más o menos lo mismo, se genera ahí una imposibilidad, ¿cierto? La solución, la verdad es que está bien complicada obtenerla. Yo estimo que la falta de competencia es un tema. Eh, a mí me gustaría más que fuera una competencia, que existiera la posibilidad de hacerlo en forma privada. Es decir, los receptores judiciales son privados, por cierto, pero están nombrados por la Corte, ¿cierto? Entonces hay cupos limitados de este sistema de cupos. A mi juicio, bastaría con que uno hubiera una suerte de inscripción, ¿cierto?, de determinados abogados y que fuera de ese estilo. Una suerte bastaría con hacer una pequeña formación o rendir una especie de prueba de conocimiento y inscribirse en un registro en la corte, y eso bastaría. No un concurso público y un sistema de cupos. No, no me parece que esa sea la manera. El sistema de cupos siempre ha sido problemático, ¿no? Hay otras jurisdicciones, otros países donde también incluso hay cupos que los establecen los colegios de abogados para ejercer la carrera de abogado, a la profesión, lo que genera un montón de incentivos perniciosos. El sistema de cupos siempre y en todo lugar, remitiéndonos a cierto personaje por ahí, es conflictivo, es muy conflictivo. Bueno, les dejo la inquietud, les dejo el espacio para realizar las consultas, comentarios, descargos, quejas, no contra nosotros, por favor, contra el gremio, los receptores judiciales, personas tan amadas como odiadas en el sistema jurídico, quizás tanto o más que los propios abogados. Así que eso sería todo por el podcast del día de hoy. Esperemos que pronto tengamos el podcast número 3. No les puedo adelantar cuál va a ser su contenido porque ni siquiera lo he pensado. Entonces eso es todo por el día de hoy en Podemos Hablar, el podcast, episodio número 2. Pueden dejarnos sus dudas en los comentarios de YouTube. Si quieren que tratemos algún tema especial, también lo pueden señalar ahí. O pueden escribirnos en forma más privada, más anónima, al correo electrónico abogado@panacea-legal.com. Repito, abogado@panacea-legal.com. Quedan todas las redes de contacto abiertas y nos vemos en una próxima oportunidad. Aplausos. Se despide entonces Ricardo Alvarado y hasta un próximo episodio. Para hablar y discutir temas fuertes sin dudar, derecho a hablar. Aquí no hay silencio, no. Cada voz tiene su rol, con ideas a expandir, lo vamos a decir.